Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Cuando entra esta sintonía con una fuerza aplastante, es porque hoy son los lunes con Juan y Nuria. Bueno, ya está aquí nuestro abogado particular, don Juan, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, y a todos los que nos escuchan hoy. Me encantan sus gafas, ¿eh? ¿Verdad? Hoy ¿Dónde? Sabe que las cambio todos los días. Sí, pero ¿dónde compró esas gafas? Hay gente que se cambia solamente de ropa interior, yo de todo. De todo, cierto. Pero ¿y las gafas dónde las compró? En una óptica. Obviamente. En una no en una carnicería. Pero muy bonita. Porque si digo dónde las compro, le hago publicidad y como no me las pagan, no voy a decir dónde las compro. Perfecto. Y además me las cobran carísimas. Sí, no, me imagino que esas gafas de diseño son caras. En fin, eso es lo que hay. Hola, chicos, me están grabando. Me podía haber dicho que me iban a grabar, me hubiera maquillado, me hubiera perfilado. No, está perfecto. Oye, el peinado que me ha dado un lengüetazo una vaca. Está como una puncha, usted. Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy, pues querido amigo? Hay muchas cosas que tratar, pero infinidad de cosas. Podemos empezar que yo en este espacio no he escuchado que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tiene un nuevo jefe. Sí, cuéntenos un poquito. Pues nada, con sorpresa, pero gran sorpresa. Canarias tiene un nuevo presidente. ¿Pero por qué Tribunal gran Superior sorpresa? De Justicia, porque Juan Luis Lorenzo Bragado, que desde mi punto de vista lo ha hecho fenomenal y presentaba la reelección, pues lo han quitado, hasta luego Lucas, y han puesto al que le ha interesado, o sea, así de claro. ¿Quieres que te lo diga más claro? Bueno, ¿y el que llegó nuevo, lo conoce? Para nada. Además entró en la carrera judicial en el 2001, o sea, hace nada. En términos de la magistratura, hace nada. ¿Y eso? Pues hay que preguntarle al Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Cómo se hace política de nombramiento. Es una sorpresa, desde mi punto de vista, a todos los niveles, ¿eh? Y Juan Abelló, que lo conocerán en su casa, es decano de Las Palmas, de los juzgados de Las Palmas, sustituye a Lorenzo Bragado, que se presentó a la reelección, además con un informe que yo tuve la oportunidad de leer y de los mejores que se presentan. Además ha hecho una gestión, desde mi punto de vista, fabuloso. A lo mejor trabajan también, no está bien visto, y hay que poner, como yo suelo decir aquí, a amiguetes, y punto. O sea, que trabajar no está bien visto. Tú lo sabes, trabajar no está bien visto. No. No me digas tú a mí que trabajar está bien visto. Ya. Y nada, el Juan Luis presentó para continuar otros 5 años y le dijeron, Nanay de la China, que vamos a poner este. ¿Has hablado con él? Sí. Pertenece el nuevo a la Asociación Profesional de la Magistratura, ¿no? Que, tú sabes, dicen que es la asociación más conservadora que hay. Y sin embargo, Juan Luis pertenece a Francisco de Vitoria, que es que Francisco de Vitoria no está encajada en nada porque ahí realmente, desde mi punto de vista, es donde están los jueces puros, ¿no? Hay ni conservadores, sino jueces, que para eso están artículo 117 de la Constitución, independiente, inamovible y sometidos únicamente al imperio de la ley. Y como yo suelo decir aquí muchas veces, amigo mío, integran el tercer poder del Estado, el poder judicial, que es el único poder que puede salvarnos de donde estamos metidos. Y de hecho se está haciendo, ¿no? Están levantando toda la basura que hay debajo, ¿no? Yo hace mucho tiempo, más de 15 años, escribí una columna. ¿Sabe que escribía una columna todos los domingos en El Día? ¿Cuándo era el día? Cuando era el día, ¿no? Ahora es la noche. En paz descanse, ahora no es nada. Ahora es la noche. Y en la columna esa escribí una vez sobre la corrupción, fíjate, hace más de 15 años de eso, ¿no? Y decía que es que no hay alfombra para tapar tanta corrupción, ¿no? Y es verdad, es así, no la hay. Pero no una corrupción lineal de un partido político nada más. No. Yo creo que es un comportamiento del que se sienta en el sillón y ve pasar los jamones y de vez en cuando mete la mano, ¿no? Hay algunos que no la meten nunca. Pocos. Y otros que de vez en cuando hace así, y otros que muy descarado. El ejemplo lo tienes ahora con lo de Plus Ultra, ¿no? Tremendo descaro con lo de Plus Ultra. Y después, si te acuerdas y me preguntas, te contaré un caso que yo tuve muy parecido al de la joya de Zapatero. No, cuenta. No, porque quiero terminar con el tema de del cambio del TSJ, que
Yo creo que ha cambiado la geografía de mando, ¿no? Porque como ahora el presidente o el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia es don Jaime, que es de Tenerife. Juan Luis Lorenzo Bragado era de Tenerife y dice, pues vamos a coger la balanza y vamos a poner uno de Las Palmas en el TSJ, ¿no? Porque otra explicación no me veo más que quien desde mi punto de vista tenía más mérito era Juan Luis, porque el órgano colegiado no ha estado Abelló y sin embargo uno de los méritos importantes es ejercer en órganos colegiados y sí lo ha hecho Juan Luis, aparte de 5 años de experiencia, ¿no? Ya. Pero eso es un cambio que ¿qué nos afecta? Pues a mí me gustaría preguntarle a mi decana de este colegio de abogados cuál es la postura que ha expresado en su presentación respecto a los profesionales, ¿no? Porque no nos olvidemos que quien crea jurisprudencia, mire lo que digo, mirantes. Quien crea jurisprudencia son los abogados. Los jueces lo que hacen es interpretar o poner en orden las ideas de la abogacía, ¿no? Y son los que cambian. Sino, por ejemplo, las cláusulas suelo, ¿no? Se creó todo gracias a un compañero que se le ocurrió. Mucha gente está confundida, ¿no? Y claro, esas cuestiones quiero saber, y aquí hago una pregunta al aire, preguntarle a mi decana qué es lo que le ha dicho el nuevo presidente del TSJ, que cómo se va a tratar a la abogacía en Canarias, ¿no? Porque hasta ahora no se trata. Y ahí lo dejo, ¿no? Es algo que habrá que ver cómo viene, ¿no? El tema del eje judicial, cómo se ha desplazado de Las Palmas a Tenerife, que en definitiva es para toda Canarias, pero se ha desplazado el eje, y un refuerzo importante para la Asociación Profesional de la Magistratura, que tiene a uno de los suyos en el TSJ, ¿no? Y yo creo que ¿por qué es una sorpresa? Porque Lorenzo Bragado podía ser renovado perfectamente por otros 5 años, pero perfectamente, porque además tenía y tiene los méritos. Pero el Consejo tomó una decisión, desde mi punto de vista, discrecional y eligió cambiar. Y ya está. Y eso ha pasado de puntilla, y yo no quería que pasara de puntilla, ¿no? Ha pasado de puntilla, ¿eh? Bueno, pues para eso estoy yo, para que no pase de puntilla. Y ya está, lo que después... ¿El saliente que ha dicho, Juan? El saliente no ha salido en ningún medio. No, pero, ¿qué te ha dicho a ti? Hombre, eso por secreto profesional yo no te lo voy a decir aquí, porque mis fuentes son sagradas, ya lo sabes. Ya. De eso, si no, las fuentes pero no ha dicho nada, o ha dicho algo. Hombre, el que habla siempre dice algo. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora, lo que tú quieres decir que ha dicho, sí. Pues, yo te voy a decir que no lo voy a decir. Bien. Vale, es decir, uno vale por lo que calla, no por lo que habla, ¿no? Y en este caso, ese es uno de mis grandes valores. Y tú lo sabes, además, también. Pueden contar lo que os apetezca, que ahí se queda. Porque aquí vengo normalmente a cualquier medio de comunicación a expresar mi opinión, que no quiere decir que esté de acuerdo con ella, con todos los respetos, ¿eh? Es decir, mi opinión con todos los respetos. Y si a alguien ofendo, como no hay intención en la ofensa, pues mis disculpas por adelantado. Te lo digo porque en redes sociales hay, que tú sabes que últimamente en redes sociales aparezco más de una vez. Narices, hay gente que la única neurona la usan para insultar, incluso hasta para amenazar. Y digo yo, ¿no será mejor que razonéis si no estáis de acuerdo con el que habla? O simplemente no me miréis o no me vean. Oye, yo puedo estar conforme que no le gustan mis colores, mis gafas, no le gusta mi chaqueta rosa, perfecto. Pero de eso al insulto... Al linchamiento. Que llega al linchamiento, y háganselo mirar, ¿eh? Porque si no tenéis argumentos, los insultos, lo único que utilizáis, tela, ¿eh? Y además, también una cosa muy importante, Miguel Ángel, mira que sois valientes detrás de un aparatito de esto para insultar o para amenazar, porque claro, pensáis que nadie os está viendo y estáis muy equivocados. Hay una cosa que se llama IP y matrícula de los sitios donde ustedes escriben. Pero en fin. Yo me imagino que hasta que no salgan unas cuantas sentencias sobre estos temas, no parará esto, ¿eh? Hay bastantes sentencias y además yo trabajo en ese campo y hay muchísimas sentencias sobre ese tema. ¿Condenatorias, ¿no? ya? Y después tienes que ver, sí, tienes que ver esos valientes de redes que te dicen de todo cuando están delante de un tribunal, ¿no? Como ese león o ese Rambo se convierte en Heidi delante del tribunal. No, yo no quería, yo no era mi intención, ¿no?
Hombre, háganselo mirar, vamos a hacer todo un poco, todos, un poquito más amable y vamos a vivir en un mundo más amable, no esta polarización que han creado los gobernantes que tenemos, ¿no? No esto, sino los que vienen también detrás, ¿no? Porque la polarización, no nos olvidemos que empezó con Zapatero. Zapatero fue el artífice de que vuelve a haber dos Españas. Y no hay dos Españas, hay una nada más, y hoy con 2 estrellas. Qué bueno eso. ¡Música! ¡Vamos con la música! Qué bien hablo. Por eso tengo tanto. Bueno, ya bebió agua, ¿Vio cómo le di el pie para que...? Ya menos mal, porque es que me traes aquí y me exprimen. Vamos, yo creo que soy uno de los que más exprime de todos los que tiene aquí. Será porque como tengo incontinencia verbal y hablo, desde el punto de vista de todos los respetos, y hablo lo que pienso y no digo, ay, lo políticamente correcto. Yo lo que pienso y en el mundo en el que vivo. En el mundo en el que vivo y lo que pienso, hay un artículo hoy que sale en El Burgado, que si no está colgado todavía, la culpa es mía, porque lo mandé tarde. No está colgado todavía. Y que hablo, que ojito, de todas maneras, yo te voy a decir algo sobre ese artículo, porque es interesante. ¿Cómo se titula el artículo? Espérate que lo voy a buscar. Vale. Porque es que como escribo tanto, no sé cómo se titula. Ya. Pero yo lo busco aquí, que tengo un ordenador magnífico, a ver, y digo, aquí. Oye, la wifi de aquí va fatal, ¿eh? Mira, el artículo se llama Cuanto más ley, menos libertad. Cuanto más ley, es cierto. Y mira, y a todos los que nos escuchan, os lo voy a decir una cosa ahora, ¿no? Mira, termina julio del 2026. Eso es bueno, porque en mayo del 27 hay elecciones, ¿no? Nos acercamos más, ¿no? Sí, ya queda menos. Pero vamos, también tengo un artículo preparado de que Sánchez no se va. No se va. Verá en el momento que 2 días antes de las elecciones salga Sánchez diciendo, oye, ¿queréis que os quiten las paguitas? No voten a los otros. ¿Queréis que las bajas no sigan proliferando en las empresas? No voten a los otros. ¿Queréis que los sindicatos dejan de comer gambas? No voten a los otros. Y verá que Sánchez sigue. Y también ha habido una reforma el jueves pasado en el Congreso para constituir grupos parlamentarios que ha bajado los requisitos para que micropartidos entren a formar parte de grupos parlamentarios, que eso lo explicaré en la siguiente temporada. ¿Qué significa eso? Pues que tendrá más amiguetes ahí dentro, ¿no? Todas esas cosas salen y me dio pie a pensar en el artículo de hoy, ¿no? El artículo de hoy es cuanto más ley, menos libertad. Mira, Tácito, que era un tío muy listo, y si no sabéis quién es Tácito, lo miráis en donde... En San Google. No, ahora hay un montón de IA, de IA. inteligencia artificial que le dice, oye, ¿qué pan de Mercadona es el mejor? Y te lo dice. Porque no pienso que nadie vaya a ir a comprar un libro y saber quién era Tácito. Yo sí, yo lo tengo en la librería, que durante 60 años me procuré tenerlo, que es uno de mis mayores tesoros, ¿no? Yo siempre he querido una casa más grande, no para enseñarle a los amigos ni para tener piscina, sino para que me quepan 1000 libros. En fin, dicho esto, Tácito, que era un tío muy listo y erudito, estoy convencido que sabéis lo que es erudito, dejó para la historia escrito una cosa en latín, que no la voy a leer. Yo en latín saqué una notaza también brutal, ¿eh? y en griego. Mi hijo también. Y lo que venía a decir es que la república más corrompida es la que hace más leyes. Tácito lo dijo, ¿verdad? Si veis la película de Gladiator, Marco Aurelio, que era un filósofo brutal, bebía mucho de las fuentes de Tácito. Marco Aurelio era un estoico, aparte de ser un emperador, ¿no? Total, que 2000 años después, o 2000 y pico años después, termina julio, amigo mío, a ver cuánto me queda. Bien. Poquito, julio, queda poquito ya. Y en agosto estén echando un vistazo al boletín oficial, porque ese no descansa y suele brotar normas, decretos y cositas que te quedan, se te cae la dentadura como en los dibujos animados el gato, ¿no? Y otras normas que pasan así de puntilla entre los ciudadanos y que estamos en el chiringuito, o que están como vengo yo hoy, ¿no? Que hoy vengo sin traje ni corbata. O arreglando la casa con las ofertas del Leroy, ¿no? Te me va y hablo yo solo. Total, el desajuste social, querido, que han pretendido corregirlo siempre a base de legislar más leyes. Estoy hablando de leyes, normas, ¿eh? Es decir, que ningún purista me diga ahora que las leyes son... Porque hay muchos también de ese tipo, ¿no? Mira, yo sé
sé porque llevo 40 años y un año metido entre togas y togados. Bueno, porque algunos me dicen que ¿cómo es que opino de eso, no? Como si yo me hubiera caído de un guindo hoy. Total, pero hay muchas normas, pero no se aplican y así nos va. Es decir, yo te puedo traer un día un montón de normas en las cuales no se ha aplicado nada. Están escribiendo en el WhatsApp, pues no lo leas. Sí. Y eso es lo que produce un desajuste cada vez mayor. Hay normas de todo tipo y proliferan de todo tipo. Y también una carga mayor, y mira lo que te digo ahora, de administración, de funcionarios. Porque todas esas normas necesitan crearse puestitos nuevos, carguitos nuevos y esas cosas, ¿no? Que tanto le gusta, por ejemplo, al Cabildo de Tenerife, que es el mayor empleador de la isla, ¿no? En fin, ya lo avisó Bruselas hace muy poco, no sé si lo has dicho en este medio también, o habrá algún colaborador que te lo haya destapado. Bruselas ha dicho, oye, España legisla mucho, legisla una barbaridad, pero no hace nada, ahí lo deja todo, ¿no? Y claro, todos los asesores y los que saben mucho, pues tienen que hacer normas para regularnos, ¿no? Como por ejemplo, en el artículo te puse un ejemplo, para el que quiera leerlo, que es el mercado inmobiliario. Mercado inmobiliario, esta pasada semana, uno que sabe mucho porque es catedrático de Derecho Civil y director de cátedra de UNESCO de Vivienda, toma ya, ¿eh? Y lleva años advirtiendo en España que las políticas públicas de vivienda desde el 2007 han ido cada vez a peor. O sea, un tío que sabe, pero no es político. Uh-huh. Y dice, ya, pero claro, clarinete, mira, si cojo el 2015-2023, el precio del alquiler ha subido un 57%. Y empieza a decir un montón de porcentajes que tú sabes que yo no soy de estadística porque no me gustan. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Te habla de que del hogar medio, que yo le pregunto, le he mandado una pregunta, ¿qué es un hogar medio? Dime qué es un hogar medio, ¿no? Hoy en día, ¿qué es un hogar medio? ¿Tú lo sabes? Para nada, ¿no? Y lo que dice que es que hay una infinidad de normativa que lo que ha hecho es que haya un montón de casas cerradas y de inmuebles cerrados. ¿Por qué? Por la inseguridad jurídica, entre otras cosas. Canarias, me centro en ella y atesora una doble condición de laboratorio inmobiliario. Primero, que se publicó la ley del 2025, que creo que la hablamos aquí, Miguel Ángel, esa ley del 2025 de ordenación sostenible del uso turístico de vivienda para ordenar el mercado y dijo aliviar el acceso a la vivienda residencial y contener la sobreexplotación turística del suelo. ¡Ole! Pero estoy convencido que está diseñada con las mejores intenciones, ¿eh? Porque conozco a algunos de los que la elaboraron y son muy buenos y muy buenas. Y me cuentan ahí una moratoria de 10 años para unas nuevas viviendas destinadas al alquiler, zona del mercado. Total, si tú lo lees bien, lo que hay es más burocracia, mucha más burocracia, mucha más burocracia y menos libertad y menos de todo. El boletín oficial de Canarias crece la vivienda en papel. En papel. Ahí crece la vivienda. Y de esa burocracia sumatoria, de sumar, oye, no he escuchado decir nada al vicepresidente don Manuel Domínguez, que lo que pretende en su programa es eliminar la burocracia. Bueno, copiado de Vox también, porque lo lleva diciendo hace un montón de tiempo. Y lo que yo digo, que vamos a ver, en Canarias el suelo está tasado por decreto natural, no tiene que venir nadie a tasármelo, ¿o no? O las islas se pueden estirar. Y seguimos así, porque la cadena que predijo, o que ha dejado dicho este erudito me refiero a este catedrático, pues nadie le hace caso. Dice, oye, que hay demasiadas normas, que no hay seguridad jurídica, que los propietarios no pueden hacer nada. Después le echan la culpa al que viene de fuera y compra una vivienda. No, hombre, la culpa no la tiene el de fuera, siempre la tiene el de aquí, que no sabemos hacer la tarea bien. No culpemos a los de fuera. En fin, dicho de otro modo, cuantas más normas, menos libertad. He puesto un ejemplo, de la vivienda, pero es que continuamente nos están regulando absolutamente para todo, como si fuéramos bobos. Pero tú date cuenta, Juan, que hay 17 parlamentos, 17 parlamentos autonómicos. En cada parlamento échale 100 personas de media, pues imagínate la cantidad de gente ociosa que tiene que hacer algo. Entonces hay que hacer normas, hay que hacer leyes, hay que preparar decretos.
No hay que parar. Y crear, como te he dicho, crear más administración. Sí, claro. O sea, más administración. ¿Dónde nos lleva este? Mira, no hay ningún modo de romper el bloque. No lo va a hacer ningún partido político, ¿eh? No vaya a pensar que va a llegar otro y esto lo va a cambiar. De nada, no les interesa, sino dónde vender a sus amiguetes. Esto es precisamente lo que ningún gobierno se atreve ni siquiera a intentar. Y ya está. Es así de... Mira, hay una cosa que yo también tengo aquí puesto, eso por tener libro, que de vez en cuando cojo, miro y digo, ay, pues voy a poner esto en uno de los artículos, ¿no? Es que dice, el legislador legisla sin haber vivido, el juez juzga sin haber tenido oficio, que es verdad. Hay unos niñitos que acaban de terminar la carrera que te ponen sentencia y no han vivido, tienen 24 años. La carrera, oposición y a poner sentencia, hombre. Y el gobernante que confunde el dictar normas con el gobernar. Eso lo decía, ¿sabe quién? Quevedo, que era magnífico. Lo dejó escrito. ¿Dónde? En el libro que cogí antes de ayer. Y esta frase me gustó. Eso es lo que hay. ¿Cómo se resume esto? He hablado un poco de vivienda, ¿sabes? Pero se resume en que legislar, para nada. Es decir, menos leyes, o como suelo decir yo, eso no lo he leído en ningún sitio, nada más que cuando yo lo he escrito, muchísimas más colegios, más educación y menos cárceles. Por la música que voy a beber. Bueno, estaba leyendo que hay 17 asambleas autonómicas, 17 parlamentos autonómicos, aparte del Congreso y el Senado. En el Congreso son 350 diputados, en el Senado 166 y en las asambleas autonómicas 1.260 diputados. Imagínate, tú, gente legislando ahí. Pero y las diputaciones provinciales no las contamos. No, ni los cabildos, ni los ayuntamientos, que también Los ayuntamientos son también corporaciones y después los órganos públicos que se crean, ¿verdad? Las direcciones generales, los entes periféricos. 8.000, más de 8.000 ayuntamientos. Claro, pues imagínate haciendo normas, leyes, decretos, ordenanzas. ¿Tú como abogado, cómo lo llevas eso? Hombre, hubo una época en que tú comprabas una ley, cualquier norma, ¿no? La ley de enjuiciamiento civil y era así, ¿no? 2 centímetros. Hoy la misma ley la compra y son 4 tomos. ¿Qué significa eso? Que tienes que tener muy claro el disparo que vas a hacer y mirar todas las normas habidas y por haber. Porque cuando yo elaboro una sentencia... Oye, perdón, ¿qué estaría pensando yo? Cuando yo elaboro una demanda o cuando yo elaboro una querella, algunos le llaman criminal. Es que no hay querella de otro tipo. Que eso lo hablamos lo hemos contado aquí varias veces. Para el que voy a dar una explicación didáctica, que hoy estoy amable. Elaborar una querella es un asunto penal. Elaborar una demanda es un asunto civil o contencioso o laboral. Cuando yo elaboro algo de eso, hay que hacer un estudio, por eso es mi eslogan, es Artesanos del Derecho. Tardamos porque hay que mirarlo muy bien, las normas y todo lo que hay, ¿no? Y la jurisprudencia en la cual te tienes que basar, la más moderna, etcétera, etcétera. Y es verdad que hoy te sirve mucho las aplicaciones de inteligencia artificial para ordenarte las ideas, ¿no? Eso, el que no sepa usarla o no la esté usando, se ha quedado atrás. Eso nos está ayudando muchísimo, ¿no? En el sentido de organizar la normativa, ¿no? Mira, me hacen una pregunta. A ver, pregunte por favor al abogado su opinión. ¿Por qué se ha conseguido hacer figurar la vivienda a través de Google? Te comento, te pongo en antecedentes. Yo eso no lo entiendo. No, pero te comento. Es que no entiendo la pregunta. No, pero te la comento porque le hemos hablado esta mañana. Tú sabes que en La Palma el 70% de las viviendas que se llevó el volcán no existían, ¿no? No estaban registradas en ningún sitio. No estaban en el registro ni notarialmente hablando. Pues han cobrado subvenciones diciendo que estaban en Google. ¿Cómo se puede hacer eso? No, hombre, hay que profundizar un poco más. No es que estaban en Google, sino que el satélite
que vigila el territorio, pues seguramente ahí aparecen. Sí. No hay que ser tan simple como decir, oye, lo miro en Google. Ya, sino pero que no se quiero toma- decir que ha valido. Claro, o claro, sea, es que eso es una prueba, evidentemente. ha valido que existía la casa para recibir las subvenciones. Lo voy a decir por segunda vez, eso es una prueba concluyente, claro que si hay una vivienda, lo mismo te sirve para sancionar a alguien que construye en donde no debe, que también para indemnizar a alguien que tenía una vivienda, ¿no? Que lo puede ver perfectamente. O sea, pero no vayamos a simplificar, no seamos tan simples para decir que es que se ha visto en Google, ¿no? Ya. Porque sabe que la opinión es libre, hablar es gratuito, pero se dicen unas burradas enormes, ¿no? No es que se haya visto en Google, sino que aparece en el gran satélite y en el programa, que no recuerdo el nombre. ¿Pero eso puede ayudar a toda la gente que en Canarias no tiene las casas registradas? Eso no lo sé, habrá que mirar caso por caso. Caso por caso. Es una prueba. Es una prueba, Digo que ¿no? es una prueba más, Ya. ¿vale? De la existencia de un inmueble. Es una prueba. Aunque no nada más. exista legalmente. Hombre, existirá de facto, Sí. pero no de derecho. Ya. ¿Vale? Entonces, después se puede legalizar si es legalizable. Ya. ¿Vale? Y lo que dice no se puede, así alegremente decía, aunque no exista legalmente, aunque no esté registrada o la construcción no haya seguido los cauces normativos reglamentarios, ¿vale? Pero es una prueba de que ahí existía, ¿verdad? ¿Ha visto qué fácil es el derecho? Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor. O sea, yo te puedo explicar cómo es un caballo de carrera, pero a lo mejor lo que tú entiendes es que ves un burro. Pues es lo que me pasa a mí diariamente. Mira que intento explicar que las cosas son muy sencillas, pero hay que escuchar, no oír. Bueno, 2 minutos te quedan. A ver, ¿qué...? Nada, aquí el miércoles que viene pues va a venir, creo que se reúne el gobierno de Canarias con Arcadi España, el ministro de Hacienda. Ujú. Y claro, van a hablar de las perras. En Canarias van a hablar del tema de las perras, pero el Partido Popular dice que no se va a reunir, ¿no? Y eso que forma parte del gobierno de Canarias y también una de la Consejería de Hacienda de ese color político, ¿no? Y ya ha adelantado de que no se va a reunir. Y la posición de Coalición Canaria es mucho más pragmática. Dice que no van a renunciar nunca a una reunión en la que pueda defender sus intereses. Me parece muy interesante. Lógico. Eso es el miércoles. No sé si el miércoles tiene el programa de radio, Sí, pero sí, si el tiene el programa miércoles. de radio está pendiente a eso. Y otra de las cosas que me llama la atención también, que el ministro de Política Territorial, El nuestro. sí, el nuestro, va a dar charlas sobre memoria democrática en las universidades, ¿no? Y yo he estado en una charla de esas y realmente me dio vergüenza ajena, ¿no? Porque de memoria democrática lo que se pone a hablar ahí es de casos del franquismo que sucedieron, ¿no? Y eso no es memoria democrática, eso es adoctrinar a los cerebros blandos todavía para hacer creer cosas que no son. La memoria democrática es de todo, es de democracia de todo. Y empieza con la memoria democrática con la transición, ¿no? Y donde todos los españoles constituimos lo que hoy tenemos, que se llama la Constitución del 78 y que se consiguió con un gobierno del Partido Socialista, se consiguió unir el mundo rural con el urbano y que todos tuviéramos acceso, por ejemplo, a las universidades. En este caso yo, que pude ir a la universidad gracias a eso, ¿no? Porque mis padres no tenían posible para mandarme. Don Juan, se nos acabó. Pues adiós. Adiós. Hasta pronto. Arrivederci. Bueno, y gracias. Que tengan buen verano a todos los escuchantes y gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte. El remate con Miguel Ángel González Suárez.